sangre de Jesús, oh, la sangre de Jesús, por ella libre soy. Bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Bienvenidos, hermanos. El libro de los Salmos, capítulo 51, es un texto, le digo, que usted conoce. Es una parte de la Biblia que usted conoce, hermano. El libro de los Salmos, capítulo 51, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Salmos 51, y vamos a leer, hermano mío, a partir del versículo 4. Aleluya. Aleluya. Quiero que hermano, amén, gloria a Dios, amén. Que se ponga usted de pie, perdón. Y vamos a leer alternadamente, por favor. La bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido todos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede ir tomando su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Santo es Dios. Aleluya. Hermano mío, la verdad es un tema muy hermoso, hermano. Mire, yo le he puesto por título a este tema: ¿cómo enfrentar el pecado? ¿Cómo enfrentar el pecado? Hermano, cuando nosotros hablamos acerca del pecado, lo primero, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es qué es el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado, hermano? Bueno, hermano, pecado es todo lo que va contra la voluntad de Dios. Es todo lo malo, hermano. El pecado tiene un origen. Hermano, el origen de ese pecado, obviamente, hermano, es Satanás, ¿verdad? Satanás, el diablo, hermano, el enemigo de Dios, el enemigo número uno de Dios, hermano, el enemigo de la iglesia, ¿verdad? Y el pecado, hermano, viene a ser como un virus que destruye, hermano, todo lo que es sano, todo lo que es limpio, todo lo que es puro, hermano. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, Jesús, hablando de su venida, Él dijo: porque yo he venido, dice, a restaurar, porque el diablo no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Hermano, todo lo que Dios ha creado, hermano, es bueno. Todo, hermano, absolutamente todo. Hermano, todo lo que Dios hace es bueno. Pero el diablo, siempre que ha estado en contra, hermano, del Señor, es el que ha traído, ¿verdad?, esa rebelión, ese virus, por decirlo así. Hermano, Dios, por ejemplo, ¿verdad?, desde un principio, por ejemplo, hizo al hombre, hizo al primer humano, que es en este caso Adán. Y, hermano, dice la Biblia que Dios lo hizo perfecto. Apenas estaba yo platicando esto con el siervo del Señor, y él me decía: ciertamente, hermano, Dios hizo a Adán y lo hizo perfecto, hermano. Lo hizo sin pecado, lo hizo limpio, lo hizo puro. Pero, hermano, el enemigo, le vuelvo a repetir, que siempre está en ese afán, hermano, de destruir todo lo que Dios ha creado. Él fue, hermano, el que trajo ese virus, el pecado, hermano, lo que destruye al ser humano, lo que destruye, hermano, a la humanidad. Y entonces, hermano, convence, ¿verdad?, en este caso al hombre y a la mujer, hermano, de rebelarse contra Dios, porque eso es pecado, hermano. Sí, pecado es rebelarse contra la voluntad de Dios, es hacerle, repito, es hacer contrario a lo que Dios pide. Eso es pecado. La palabra del Señor me dice, hermano, que todo lo que no proviene de la fe es pecado, que la desobediencia, hermano, es pecado.
Es por ejemplo, hermano, siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Cuando mamá le dice a la hija, ¿verdad? Ponte a lavar los trastes, y ella dice, no lo voy a hacer. Eso es pecado. Se está rebelando, hermano, contra la voluntad. Hermano, Dios tiene su voluntad. Él siempre quiso lo mejor para la humanidad. Siempre ha querido lo mejor para la humanidad. Así es, aleluya. Pero, hermano, es el hombre, y obviamente, hermano, producto de ese pecado, que él siempre dice, es que yo no lo quiero hacer así, yo quiero hacer mi voluntad. Y eso es pecado. Así es, amén. Pero, hermano, también encuentro algo tremendo, ¿verdad? En la palabra del Señor. Porque el libro de Juan, primera de Juan, hermano, capítulo 2, si no me equivoco, dice, hermano, que de alguna manera todos pecamos, hermano. Cada día, hermano, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, todos pecamos, hermano. Todos somos alcanzados por el pecado. Y si alguien se pregunta por qué, bueno, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseñaba en el libro de Romanos. Él decía, ¿verdad?, en un lamento, él decía, ¿por qué el bien que yo quiero hacer no lo hago? ¿Y por qué el mal que yo no debo de hacer es lo que termino haciendo? Y él decía, maldito de mí, vendido al pecado. Pero también, hermano, Pablo, como él se preguntaba eso, y él decía, ¿por qué el bien que yo quiero y que debo de hacer no lo hago? ¿Y por qué el mal que no debo de hacer, eso es lo que hago? Y él mismo encontraba la respuesta, y él decía, es que mientras yo esté en este cuerpo de muerte, hermano, no sé si usted sabía, pero el alimento de este cuerpo, el alimento de esta carne, hermano, es el pecado. Es el pecado, hermano. El alimento de esta carne es el pecado, hermano. Nosotros, hermanos, somos seres tripartitas, porque tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Sí, aleluya. Hermanos, somos carne, y hermano, la carne pide su alimento. Pero, hermano, por eso, de alguna manera, como nosotros tenemos también espíritu, y el espíritu, para que usted vea, ese es el que está rendido a la voluntad de Dios, y su alimento es la voluntad de Dios. Por eso, no sé si usted ha experimentado, por ejemplo, hermano, en esta mañana, ¿cuántos tuvieron, hermano, ese pleito en su interior? Porque su carne, ¿qué decía? Yo quiero dormir. Toda la semana trabajando y yo quiero dormir. Pero ¿qué le decía su espíritu? No, levántate. Tenemos que ir a la casa de Dios. Tenemos que ir a orar. O me va a decir que no le ha pasado. Dígame en el que le ha pasado, hermano. Amén, amén. Aleluya. Entonces, hermano, le estoy diciendo eso porque le digo que somos seres tripartitas, y que de alguna manera la carne, así como la carne pide su alimento, el espíritu pide su alimento. Solo que el detalle, hermano mío, es de que el alimento de la carne, todo el alimento de la carne, hermano, es contra la voluntad de Dios. Así es, aleluya. Por eso en el libro de Colosenses, hermano, dice, no satisfagas los deseos de tu carne. O sea, diciéndole, no le des a tu carne lo que pida, somete a tu carne. Pero, querido hermano, ¿cuál es la única manera de someter esa carne, hermano, y que la carne, ¿verdad?, no tenga su alimento? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo 26, la oración. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y, hermano, y el espíritu dice que es el que quiere, hermano, el alimento de Dios, la voluntad de Dios. La gente, hermano, allá afuera, por más mala que sea, pero hay algo en su interior que le dice, esto no está bien. Amén. Y debieras hacer lo bueno. Pero obviamente, hermano, en una ocasión, escuchando a un pastor predicar, él decía, es como si tú dentro de ti tuvieras él decía así, ¿verdad? Dos bestias, decía él. Y entonces va a ser más fuerte a quien tú alimentes. Si nosotros, hermano, alimentamos más la carne y nunca el espíritu, ¿quién va a estar más fuerte? La carne, ¿verdad? Pero si alimentamos más el espíritu, ¿quién va a estar débil? La carne. Ahora entiendo por qué Pablo decía, hermano, al final casi de su carrera en el libro de Gálatas, mas ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, como diciendo, vencí a la carne. Amén. Y hermano, cualquiera diría, hermano, ¿y se podrá vencer la carne? Claro que sí. Claro que sí, pero se necesita, hermano, una vida entregada a la oración, entregada al ayuno, entregada a la congregación, hermano. Se necesita estar apegado a Dios. Y usted mismo lo va a experimentar, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí también les ha pasado, hermano, que antes de venir a Cristo, hermano, la carne dominaba, pero llegando a Cristo, Él dio un poder, hermano, y ahora el Espíritu es el que vence. ¿Y cómo se explica usted entonces que ahora ya no hace?
cosas que usted hacía antes. Porque el espíritu, hermano, está fuerte. Pero, hermano, le repito, mire, si alguien me preguntara, hermano, en esta hermosa mañana y me diría, hermano, entonces es posible dejar de pecar. Qué bueno que me lo pregunta, ¿va? Porque sobre eso gira el tema. En 1 de Juan capítulo 2, hermano, dice, todos pecamos, todos. Y, hermano, hasta usted, yo más, hermano. Hermano, hasta el pastor, que él responda. Hermano, las panderistas, todos, hermano, todos pecamos. Todos caemos en pecado. Pero la palabra del Señor dice también, pero si tú hubieres pecado, abogado tenemos Santo. para Jesucristo el justo. Gloria al que vive. Hermano, pero aquí viene la pregunta grande, hermano. Porque mire, también quiero aclarar aquí dos cositas. Mire, una cosa, mi querido hermano, es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Aleluya. Primera de Juan, no me recuerdo muy bien si es el capítulo 3, pero ahí dice, hermano, que los nacidos de Dios no practican el pecado. Bendito. Una cosa es practicar y otra cosa es caer en pecado. Eso hace la diferencia. Porque, hermano, si aquí, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Si aquí hubiera alguien que está practicando el pecado, ese no es hijo de Dios. Debiera de analizarse para saber si ha nacido de nuevo. Amén. Primera de Juan 3. Amén. A ver si alguien, por favor, hermano Roberto, si pudiera darle lectura. Amén, aleluya. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Amén. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Amén. Entonces, hermano, lo que les estoy dando a entender es eso: el que practica el pecado diferente al que cae en pecado. Hermano, lo que explica Primera de Juan 2 es que nosotros a diario caemos, no practicamos, caemos en pecado. No sé, y usted yo creo que ya me empieza a entender, a veces inconscientemente, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, una mala palabra en un momento de enojo, ¿verdad? Hermano, vemos hacia donde no debemos de ver, hermano, nos metemos donde no debemos de meternos, pero de pronto uno dice, ay, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Y está uno cayendo constantemente en pecado. Pero diferente es al que practica el pecado. El que practica, hermano, es aquel que ya voluntariamente sabe que está mal, pero ahí va, hermano, y lo hace. Pero aquí quiero yo decirle algo, mi hermano querido. Mire, quise hacer esta diferencia, pero al final los dos están pecando. No sé si me estoy explicando. Y aquí la pregunta para ya entrar al tema, hermano, ¿y qué pasaría conmigo si yo peco, si yo estoy en pecado? ¿Qué pasa si yo estoy en pecado? ¿Qué pasa si yo me hallo que he pecado delante de Dios? Hermano, ese es el tema de esta hermosa mañana. ¿Cómo enfrentar el pecado? ¿Qué hacer cuando hemos pecado? ¿Qué hacer? Y bueno, quisiera empezar, hermano, con usted en esta hermosa mañana, analizando un poquito acerca de la vida del rey David. Fíjese, hermano, que en el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Rápidamente explico esta historia, hermano, usted la sabe. Ahí en el segundo libro de Samuel, si no me equivoco, hermano, es el capítulo 12, si no me equivoco, está desde donde está toda esa historia, 11 o 12, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, que cierto día, cuando todos los reyes dice que iban a la guerra, David no fue a la guerra. Ese día, hermano, él se quedó a dormir en casa, era día de culto, y hermano, él no fue. Por eso, hermano, cada que haya culto, ¿verdad? Y usted tenga la posibilidad, véngase al culto, hermano, acérquese a Dios. ¿Qué dice el libro de Santiago, capítulo 4? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero yo le pregunto a usted, según el texto, ¿quién es el primero que debe acercarse? Nosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. No dice al revés, no dice Dios se acerca y tú te acercas. No, acércate tú y Él se acerca a ti. Amén. Hermano, luego dice, resiste al diablo y Él huirá de ti. Pero bueno, Segunda de Samuel 11. amén, segunda de Samuel 11, amén, hermano, es el capítulo de David, ¿verdad?
Y entonces, hermano, dice la Biblia que ese día, pues él tenía que ir a la guerra, pero él no fue. Y se quedó, hermano, en casa. Pero dice la Biblia, hermano, que desde la ventana, bueno, pues él vio a una mujer, ¿verdad? Que a él le agradó. Pero esa mujer era casada, ¿verdad? Era casada. Usted conoce esa historia. David, hermano, con tal de poseerla, hermano, bueno, pues mandó a matar al marido, hermano, y finalmente obtiene a la mujer. Y hermano, va a ser la tan larga, él, hermano, cae en 3 pecados. Él cae en adulterio, cae en asesinato u homicidio, pero también, hermano, incurre en traición. De pronto, hermano, mire, aquí hay algo muy tremendo, hermano, hermana, que está usted aquí. Porque yo le estoy hablando de que el rey David, el salmista por excelencia, el dulce cantor de Israel, mire esto, el hombre conforme al corazón de Jehová, ¿cayó qué? Cayó en pecado. Cayó en pecado. Pero hermano, mire, si aquí en esta mañana hubiera alguien que está cayendo en pecado, pues hermano, esas historias quedan plasmadas para nosotros no hacer lo mismo. La palabra del Señor, hermano, dice que David intentó ocultar su pecado. ¿Y por qué digo intentó? Porque, hermano, nosotros como cristianos debemos de saber que a los ojos del Señor todas las cosas están desnudas. Todo está visible a los ojos de Él. Aleluya. Podemos escondernos, hermano, entre nosotros, y la Biblia dice que David, hermano, intentó ocultar su pecado. Es más, lo escondió. Nadie lo sabía. Pero dice la Biblia, hermano, que inmediatamente llegó un profeta llamado Natán. Y, hermano, este profeta usaba de parábolas, ¿verdad?, para hablarle a la gente y descubrirle su pecado. En ese momento Natán, hermano, le dice a David, le cuenta una historia, ¿verdad? Le dice, mira, rey, te quiero contar una historia. Entonces David le dice, cuéntamela. Y entonces Natán le dice, mira, cierto día, dice, llegó un viajero y llegó a visitar a un rey, a un hombre rico. Y entonces le pidió de comer. Y aquel hombre rico, dice, tenía muchas ovejas, tenía multitud de ovejas. Pero el hombre rico, dice, en lugar de tomar de sus ovejas, dice, fue a visitar a un hombre pobre que nada más tenía una ovejita, la cual él amaba, la cual él quería, la cuidaba como su hija. Y el hombre rico, dice, tomó la oveja, la única oveja de ese hombre pobre, dice, y llevó y la sacrificó y se la dio al viajero. Y entonces el profeta Natán le dice al rey, ¿verdad? Al rey David, juzga, rey, ¿qué se le debe de hacer a ese hombre? Y mire, hermano, aprendemos muchas cosas porque David en ese momento, hermanos, él no sabía que estaban hablando de él. Y entonces él se comportó así muy agresivo, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo puede ser posible? El tal, dice, debe de pagar por su crimen, debe de pagar por sus hechos. Y entonces el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. En ese momento, ¿sabe qué pasó con David? En ese momento él se dio cuenta que lo que tanto él ocultaba, Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía, hermano. Por eso hoy en esta mañana yo le digo algo, hermano. ¿Qué estará oculto a los ojos de Dios? ¿Qué estará oculto a los ojos de Dios, hermano? ¿Será que Dios nada más está en estas 4 paredes? No, hermano. Dice su palabra, sus ojos contemplan ¿qué? Toda la tierra. Primera de Crónicas 28 dice, Él conoce todo intento del corazón, de la mente. Él conoce todo, hermano, todo. Solo que muchas veces, hermano, Él permite a lo mejor que nosotros estemos avanzando como diciendo, a ver hasta dónde, ¿verdad? Y mira, si tú lees, aleluya, dice, a ver, por aquí yo estaba viendo este texto. Dice el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora, mire, hermano, quiero darle finalmente la solución a esto, ¿verdad? Hermano, yo le estoy diciendo que en ese momento David había pecado, había caído en pecado. Pero aquí viene la pregunta grande, hermano. ¿Qué hizo David? En el momento en que él se vio descubierto por Dios, hermano, inmediatamente él fue a las rodillas. Él reconoce su pecado y él empieza a clamar misericordia y empieza a clamar su pecado.
Pero hermano, mire, si aquí hubiera alguien que ha pecado, escuche bien lo que voy a decir. Si aquí hubiera alguien que ha pecado o que está pecando, hermano, lo primero que usted debe de saber es que Dios ya lo sabe. Amén. 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 Que Dios ya lo sabe. Hemos visto, hermano, en muchos temas, Él oye, Él ve, Él percibe, Él conoce todo. Aquí la pregunta, hermano, es ¿qué hacer delante de Él? ¿Qué debo de hacer yo cuando Él ya me descubrió? ¿Qué tengo que hacer ahora que Él ya lo sabe? Ahora que yo sé que Él ya lo sabe. Y mire lo que dice la palabra que hizo David. El verso 6, aquí está la clave. Dice la palabra: he aquí, tú amas la verdad en público. A ver, ¿dónde dice? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, hermano, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué hizo David? Hermano, ponme atención aquí. Una vez que David, hermano, se ve descubierto, lo que él hizo fue confesar su pecado. Aleluya. Confesar su pecado. Él fue, ahora aquí hay algo muy importante, hermano, hermana, que está usted aquí. Si usted lee detenidamente, dice que al único que usted le debe de confesar su pecado y que le puede perdonar es Dios. No tiene caso, hermano, que usted venga, por ejemplo, a platicarle al pastor o al levita o a quien sea, porque yo le quiero decir algo. Para empezar, hermano, son humanos, con pecados como usted y los míos. Aleluya. Y no podemos hacer nada. Si acaso nada más podemos escucharle y aconsejarle, pero no podemos hacer nada. Hay lugares, hermano, donde enseñan, ¿verdad?, que la confesión de pecados, y quiera confesarme, hermano, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y mire lo que dice el 6. Ahí hay algo muy tremendo. Si tú, hermano, en esta hermosa mañana, tú te arrepientes primeramente de la vida de pecado que estás llevando, tú debes de ir en lo íntimo. Así es, amén. Ayúdame a predicar. Sí, papito. ¿Cómo sería en lo íntimo? No, es claro, obviamente la oración, pero ¿cómo sería en lo íntimo? ¿Cree usted que, según por el texto, cree usted que sería bueno ahorita que, por ejemplo, yo dijera: hermano, pasen todos aquí los que han pecado y confiesen su pecado, hermano? No. A solas con Dios. En un momento a solas, en un lugar a solas, yo no sé, en la sala, en el baño, en donde, hermano, en la azotea, no sé, hermano, pero que usted esté a solas con Él y que usted le llore y que le diga: Señor, he pecado. Así es, papito. He pecado contra ti. Sí, padre. Y hermano, aquí viene lo segundo: confesar el pecado. Confesarle el pecado. ¿Cómo sería, verdad, que en este lugar se hiciera confesión de pecados y de pronto alguien viniera a pasar una hermana, por ejemplo, ¿verdad?, o un hermano? Fíjese, hermano, que yo tengo un pecado. Yo hablé de mi esposo y dije que, pues la verdad, cuando él se quita los calcetines, los avienta y cae parado, ¿verdad? Y si eso pasara, pues ya cuando entre el esposo, ¿verdad?, usted va a decir: ay, vale, hermano, que para los calcetines, ¿verdad? No, le pongo un simple ejemplo. Mire, le voy a poner otro ejemplo de por qué la confesión de pecados debe ser en lo íntimo. Escuche esto. La Biblia dice, hermano, que trae una mujer adúltera a los pies de Jesucristo. Y, hermano, me he hecho yo varias preguntas. Número 1, dije, pues el adulterio es entre dos. ¿Y dónde estaba el adúltero, ¿verdad? Eso me lleva a entender como de que había ahí un chanchullo, ¿verdad? Como que a lo mejor ese amigo era amigo de los fariseos o de los judíos y como que le dijeron: tú vete, ¿verdad? Pero nada más vamos a condenar a esta. Número 2, hermano, siempre me he preguntado: ¿qué escribió Jesús en la tierra? Pero plenamente estoy seguro, hermano, que lo que estaba él escribiendo era el pecado de todos los que estaban ahí. Pero póngase a pensar, ¿por qué en la Biblia no está escrito? Porque él no lo quiso divulgar. Y número 3, Jesús le pudo haber dicho a la mujer adúltera: oye, ve por tu esposo, voy a orar por los dos, voy a ministrar a los dos.
Hermanos, si los judíos y los fariseos no la mataban, el marido sí. ¿Sí me explico? Ahora se da usted cuenta. Entonces, yo no estoy muy a favor de esos perdone que lo diga así, ¿verdad? De esas personas, ¿verdad? Que allá afuera usan su Facebook de pronto, a lo mejor, hermano, para publicar cada cosa, publicar los pecados de la gente, para publicar, hermano, el estatus de la iglesia, para sacar a la luz, hermano, el estatus de la iglesia, y mira que se hacen aquí, mira que se hacen allá, hermano, porque dice la Biblia que Jesús oculta, hermano, los pecados, obviamente los confesados, y dice que los sepulta, ¿y qué dice? Y nunca más se acuerda de ellos. No es como a veces algunos, ¿verdad? Que, no, fíjate, yo conozco la vida de ese hermano, yo conozco la vida de ese hermano. Uy, vieras. Y entonces, para esos que de pronto hacen eso, yo les diría lo que dijo Jesús, ¿verdad? Ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús, hermano, nunca divulgó, sino el que dice, él cubrió. No sé si dice amén. Amén. Y hermano, quiero leerle esta cita. Vayas a Proverbios 28. Proverbios 28, gloria al Señor. Cristo vive. Amén, glorifica al Rey. Proverbios capítulo 28. Gloria a Dios. Y quiero que lea el versículo 13, por favor. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una preguntota, hermano, ¿qué es encubrir? Esconder. Pero vea cómo es Dios tan misericordioso. David, hermano, ahora una preguntota, hermano, póngame atención aquí y ayúdeme a predicar. Quiero salir ya de este punto. ¿Cuál era la intención de la carne de David con respecto a su pecado? Esconderlo, ¿verdad? Esconderlo, guardarlo ahí, dejarlo ahí. Pero ¿qué le da a usted a entender que Dios manda al profeta Natán, hermano, y viene Natán y le descubre su pecado? O sea, ¿cómo usted ve a Dios ahí? ¿Cómo ve usted, hermano? Ayer Jorgito mencionaba algo, cualidades acerca de Dios, las virtudes de Dios. O sea, ¿cómo usted analiza a Dios ahí? ¿Por qué cree usted que Dios mandó a Natán? Porque no puede ser burlado. Porque no puede ser burlado, pero hay algo más allá, hermano, más grande que yo lograba percibir. Para darle la oportunidad de ¿Cómo? arrepentirse. Permítame. ¿Cómo? ¿Hacia atrás? Para perdonarlo, por ahí vamos, amén, buena respuesta. Para darle la oportunidad de arrepentirse. Para darle la oportunidad, Para que alcanzara misericordia. para que alcanzara misericordia, amén. 3 respuestas muy buenas. Mire, exacto, hermano. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios mandó a Natán para enjuiciar a David o para perdonarlo? ¿Sabe que yo veo a un Dios, hermano? Ahí es donde yo de verdad, yo la otra vez para que vea, así, eso sí publicaba en Facebook, y yo ponía, ¿verdad? Soy tan vil que aún tu amor es demasiado para mí. Lo de menos era, hermano, Dios enjuiciar a David y decirle muerte y yo me busco otro rey. Pero Dios amaba tanto a David que es como que si Dios manda a Natán y le dice, mira Natán, intercéptame a David. No quiero, escuche esto que voy a decir, no quiero que se me siga perdiendo. Gloria a Dios. O sea, se da cuenta. Y cómo Dios lo trabaja, hermano, íntimo. O sea, no lo permite ni divulgar ni nada. Le dice, ve y dile a David que se me arrepienta, Aleluya. que me reconozca su pecado. Sí, papito. No sé si me estoy dando a explicar. Amén. Gloria a Dios. Quiero perdonarlo. Quiero hacer misericordia con él. Cuando David, hermano, en el capítulo 51 de Salmos, él dice, ¿verdad? No quites de mí tu Santo Espíritu. Como diciendo, no me dejes, Señor. Y hubo un momento, hermano, en que David pensó que todo se había acabado. Y que él únicamente, hermano, escribiría hasta el Salmo 51. Pero ¿qué le da a usted a entender, hermano, que llegó hasta el Salmo 150? Alcanzó misericordia. Alcanzó misericordia, y ¿sabe qué? Que del 51 al 150, incluso después del pecado, él hizo más todavía.
¿Qué te quiero dar a entender? Que sabes por qué Dios quiere buscarte, y Dios quiere interceptarte, y Dios quiere encontrarte, y Dios quiere que te arrepientas y que te apartes del pecado, que nos apartemos del pecado. Es porque Dios aún quiere hacer más cosas contigo. Aleluya. Es porque Dios aún quiere usarte. Sí, Dios quiere amén. utilizarte. Sí, Padre. Cosas más grandes. Yo le estoy hablando, hermano, del templo que se piensa construir. Y Dios quiere que seas parte de eso. Aleluya. El enemigo, hermano, quiere que aquí tú y yo terminemos, que hasta aquí lleguemos. Pero hoy Dios te dice: yo quiero perdonarte, quiero limpiarte, quiero lavarte para que sigas adelante, porque te quiero hacer parte de ese proyecto. Amén. Gloria a Dios. Sí, papá. Aleluya. Por eso hoy, hermano, para salir de este punto, yo le diría: Aleluya. hermano, tiempo de confesar nuestros pecados, tiempo de rogar misericordia. Así es, Padre. Gloria a Dios. Y no crea usted que se va a encontrar un Dios que le va a hacer. No. Él mismo. Ahora, otra pregunta, hermano. Otra pregunta. Todos los que en algún momento hemos caído en pecado, yo personalmente le doy un consejo. Siempre se adquiere sabiduría. Siempre se aprende algo. Y yo le preguntaría: ¿qué aprendió David con este pecado, con esta caída? ¿Sabe qué aprendió? Él dijo: he conocido que al corazón contrito y humillado, Él nunca desprecia. Así es, Padre. David sabía que su pecado era terrible, pero ¿qué aprendió, hermano, en ese proceso? Que Dios nunca cierra los brazos, Gloria a Dios. que Dios nunca deja de perdonar, que su misericordia nunca se acaba, que son nuevas cada mañana, que su amor es grande, hermano. Te estoy invitando, hermano, a que peques. Al cabo tenemos un Dios grande. No. Te estoy invitando a que desistamos de pecar y que empecemos a corresponder a su amor tan grande, que Él no merece que le sigamos fallando, hermano. No sé si dice amén. Amén. Vamos a otra cita, hermano. Gloria a Dios. Quiero que vaya, por favor, aleluya, a primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. El tema es cómo enfrentar el pecado. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Gloria a Dios. David dijo en el Salmo 51: he pecado. Vamos a ver a este personaje. Versículo 30 dice: y él dijo: yo he pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adoremos a nuestro Dios. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Adorar al Señor tu Dios. Mire, rápidamente, hermano, escúcheme aquí. Todos conocemos la historia de este rey. Se llamaba Saúl. Y dice la Biblia, hermano, que así como David pecó, Saúl también cayó en pecado. Pero, hermano, mire por favor las contrariedades, ¿verdad?, con respecto a la vida de Saúl. Porque dice la Biblia, hermano, que el único pecado que menciona en la Biblia que tuvo Saúl fue que él desobedeció la palabra de Dios. Amén. Yo, hermano, creo que si a nosotros, hermano, nos tocara juzgar, hubiéramos condenado más rápido a David que a Saúl. Pero a los ojos de Dios, hermano, el que salió, hermano, perdonado fue David y no Saúl. Aun cuando el único pecado de Saúl, le repito, fue desobedecer, Dios le manda y le dice: quiero que extermines a todo el pueblo de Amalek, que no dejes a nadie con vida. Pero él fue, hermano, y él le perdonó la vida a muchos, dejó lo mejor del ganado, hermano. Él desobedeció a Dios, no hizo la voluntad de Dios. Él se obstinó, hermano, en nunca hacer la voluntad de Dios. De pronto, hermano, así como Dios mandó a Natán para hablarle a David, Dios manda a Samuel para hablarle a Saúl. Quiero decirte algo, hermano, le estoy enseñando que nosotros a diario pecamos y siempre Dios mandará palabra. Gloria a Dios.
Siempre Dios te va a interceptar y te va a decir: no hagas esto, estás mal, estás caminando mal, porque su misericordia es grande. Y hermano, entonces Dios manda a Samuel para con Saúl, y Samuel le dice, ¿verdad? ¿Sabes qué, Saúl? Has pecado, has desobedecido a Dios, tuviste en poco la palabra de Dios, no le obedeciste. Y en ese momento, hermano, cuando Saúl se da cuenta, porque sí se dio cuenta que él había pecado, pero dice la palabra en el versículo 30, hermano, que en ese momento, mire por favor y quiero que me ayude, ¿cuál fue el error de Saúl y por qué él no terminó perdonado como David? Aun cuando David, hermano, tenía más pecados que el mismo Saúl. Mire, verso 30 dice: y él dijo: yo he pecado. Mire esta parte: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Pero aquí está la parte más tremenda: y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, ¿qué? Tu Dios, como diciendo: es tu Dios, mío no. Ahora, ¿cuál fue el problema de Saúl? Mire, inmediatamente que Natán le dice a David: tú has pecado. Yo ya le enseñé en el Salmo 51 que lo primero que hizo David fue ir y pedirle perdón a Dios. Aun cuando la gente se enterara, aun cuando, hermano, el reino hubiera caído, lo que sea, pero David dio a entender y él dijo: a mí no me interesa ni el reino, ni la gente, ni nada. A mí lo que me interesa es que Dios me perdone. Aleluya. Me interesa Dios. Contrariamente a Saúl. Porque Saúl, cuando Samuel le dice: tú has pecado, ¿sabe qué dijo Saúl? Dijo: oh sí, bueno, sí he pecado. Pero ¿sabe qué le dio a entender a Samuel? Le dijo: mira, yo he pecado, pero no le digas a nadie. Exactamente, él encubrió su pecado. Hónrame delante de la gente. Mira, no le digas, perdón, a lo mejor voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Mira, es que pues yo soy el hermano Carlos. No le digas a nadie que estoy en pecado. Mira, yo soy el pastor, no pueden saber que yo he pecado. Hónrame delante de la gente. O sea, déjame en bien. Sí, cierto, ya me descubriste, pero por favor, no le digas a nadie. ¿Qué estaba haciendo de Saúl ahí? Encubriendo su pecado. Si él hubiera actuado igual que David y él hubiera dicho: es verdad, he pecado, ayúdame a clamar misericordia, ayúdame a buscar a Dios para que Él me perdone, dijera un predicador, otro cantar hubiera sido. Pero ¿qué era lo único que le importaba a Saúl? El qué dirán. El qué dirán. Y muchas veces, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí no estaremos como Saúl? Dios hable y hable y hable acerca de tu pecado, acerca de lo que estás mal, pero a ti te importa más lo que dirán la gente, que diga la gente, que digan los hermanos. No, mientras los hermanos no se den cuenta, mientras los hermanos no nos vean. Y no te estás dando cuenta que poco a poco estás cayendo en el error de que el Dios Todopoderoso deja de ser tu Dios. ¿Sabes qué decía Saúl? De regreso vamos y adoramos a tu Dios, porque mío no es. ¿Y por qué mío no es? Porque yo no estoy presto para hacer su voluntad. Desde el momento en que tú y yo, hermano, nos rehusamos a no hacer la voluntad de Dios, Dios dice: yo no soy su Dios. ¿Quién será su Dios? No sé, pero yo no soy su Dios. ¿Por qué no soy su Dios? Porque no hace lo que yo le pido. Gloria a Dios. Se está poniendo feo el mensaje, hermano. Alto. ¿Se dan cuenta entre la diferencia entre David y Saúl? Pregunto, ¿quién pecó más? David. Pero ¿por qué Dios entonces perdonó a David y no a Saúl? Porque David lo que le interesó era su comunión con Dios. Él dijo, primeramente reconoció, sí, Saúl también reconoció. Él dijo, sí, es verdad, estoy mal, he pecado. Pero él no lo declaró, no lo encubrió, él no fue a lo íntimo. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué es lo que pide Dios, hermano, en esta mañana? Que confieses tu pecado. Gloria a Dios. Que haya un verdadero arrepentimiento. Me acuerdo, hermano, predicaba el pastor Fernando, ¿verdad?
Y cuando él predicaba acerca del arrepentimiento, él decía que el arrepentimiento verdadero conlleva tres puntos. Número 1, reconocer. Número 2, confesarlo. Pero el más importante, el 3, apartarse del pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Aleluya. ¿Qué hizo David? Número 1, reconoció. Número 2, lo confesó. Número 3, se apartó. Pero Saúl no. Número 1, hermano, reconoció. Número 2, sí lo confesó. Pero el tercero no se apartó. No sé si está aquí o no. Hermano, Dios busca corazones verdaderamente arrepentidos. Aleluya. Quiero que vaya al libro del Éxodo capítulo 9, verso 27, hermano. Éxodo capítulo 9, versículo 27. ¿Qué hacer, hermano, cuando hemos pecado? Yo creo que todos en esta hermosa mañana nos quedamos con lo que hizo David. Yo le estoy diciendo, hermano, que todos, hermano, todos. Si por ahí hubiera alguien que diga, no, hermano, no, yo no peco, ¿verdad? Ni tentaciones tengo, pues una de dos, o está mintiendo, o número 2, es un ángel, hermano, que está en medio de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire este personaje. Dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Qué dijo Faraón? He pecado. He pecado. ¿Qué dijo David? He pecado. ¿Qué dijo Saúl? He pecado. ¿Qué dijo Faraón? He pecado. Pero usted va a ver las diferencias. Verso 28, nada más para darle, hermano, darle entendimiento a esto. Dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Hasta ahí, hermano. Rápidamente le explico esto. Todos conocemos, hermano, la historia de Faraón. Él era el rey de Egipto. Era el lugar, hermano, donde estuvo cautivo el pueblo de Israel. Y, hermano, miren cómo Dios siempre tiene misericordia de la gente, del peor pecador. Al que usted y yo podamos decirle, ese es el peor de los pecadores, pero Dios siempre tendrá misericordia. Dios siempre tendrá perdón. Libro de Ezequiel dice, hermano, dice, dice Jehová, que yo no quiero la muerte del pecador, sino lo que quiero de él es que se arrepienta y se aparte de su mal camino. Apenas hace poco, hermano, me preguntaba un hermano, porque, bueno, es un amigo, y él me decía que él era católico, es católico, y me decía, tú me das a entender entonces que Dios no ama a los católicos, ¿no? Le dije, Dios los ama, yo amo a los católicos, pero yo no amo el catolicismo. Dios ama al pecador, pero él aborrece ¿qué? El pecado. Me decía también apenas una persona, hermano, que no se ha definido. Tú me das a entender entonces que Dios odia a los homosexuales o a las lesbianas. Le dije, no, nosotros tampoco. Amamos. Óigame con oídos sin carne, ¿verdad? No vaya a salir, el hermano Carlos. Óigame con oídos circuncidados. Amamos a los homosexuales y a las lesbianas. Lo que no amamos es su pecado. Dios amaba a Faraón. Lo que no amaba era su sistema corrupto. Y Dios le dio la oportunidad, hermano, a Faraón de conocerlo. Hermano, es cuando vienen las 10 plagas. Y si no me equivoco, es en la quinta plaga. No, la séptima plaga. Hermano, que viene granizo, viene truenos, viene todo, hermano. Y entonces dice la Biblia que Faraón reconoce y dice: he pecado. He pecado contra Dios. He pecado contra Dios Jehová. Pero a partir de ahí, hermano, empiezan una serie de cosas que yo espero, hermano, que en esta hermosa mañana aquí no hayan faraones o faraonas, ¿verdad? Por favor, espero no se ofendan.
que aquí haya puros como el corazón de David. Porque mire, hermano, una vez que Faraón reconoce que había pecado y que había fallado a Dios, hermano, mire lo que empieza él a decir en el verso 28. Yo le he enseñado desde el Salmo 51, que aquel que ha pecado, hermano mío, a ver si me he dado a entender, ¿qué debe de hacer? Primero reconocer. Pero le voy a dar una pista. Según el Salmo 51, verso 6, ¿qué es lo que tiene usted que hacer para ser perdonado? Ir a lo íntimo y confesar mi pecado. Si yo pequé, yo tengo que ir a lo íntimo. Yo no tengo que venir, con todo respeto, yo no estoy diciendo que esto esté mal. Yo no estoy diciendo que si usted viene y le pide al pastor que ore por usted, o sea, no está mal, no está mal. El pastor no está mal, no está mal, ¿verdad? No. Amén, para que me entiendan. Hermano, pero el que debe confesar su pecado, ¿quién es? ¿Sí está conmigo? Nosotros. Si yo he pecado, yo tengo que venir y confesar mi pecado. Pero mírese a Faraón, él reconoció que había pecado. Pero miren el verso 28, ¿qué dice Faraón? Moisés, ora a Jehová para que cesen los truenos. Desde ahí ya empezamos mal. Porque con todo respeto, ¿quién era el que tenía que ir a la presencia de Jehová? Faraón. ¿Pero qué dijo Faraón? Ve tú. Espero que aquí no haya nadie, ¿verdad? De pronto nos encontramos gente allá afuera, hermano, alguna hermanita, y decimos, por ejemplo, mira, hermano, por favor, ve a la iglesia, mira, tú estás mal, has pecado. No, la verdad sí, hermano, sí, estoy mal, hermano, estoy en pecado. ¿Y usted para dónde va? Bueno, yo voy para la iglesia. Ore por mí, hermano, ore por mí. A la luz de las Escrituras, ¿es válido? ¿Por qué? Porque es propio, hermano, es personal. Amén. Yo no le estoy diciendo, por eso le digo, por favor, si usted viene a este lugar y usted le dice, pastor, ore por mí, adelante. O sea, no le estoy diciendo que eso sea malo. Lo que sí le estoy diciendo que es malo es que usted deje una responsabilidad que es suya. Dios va a oír al pastor. ¿Y a usted cuándo? No sé si le ha pasado, ¿verdad? De pronto están los hermanitos jugando y uno hace una travesura y manda el más abusivito al otro, ¿verdad? Le dice, ve y dile a papá que me perdone. Ve y dile a mamá que me dé un peso para gomitas, hermano. Hermano, a mí me ha pasado y a veces yo digo, dile que venga él. ¿Quién es el que necesita? Hermano, y por eso le digo, mírese a Faraón, a Moisés. He pecado, Moisés. Pero ve y dile a tu Dios, ora por mí. Y tú, Faraón, no, yo aquí estoy bien. Esos dichos, no, yo voy a ir a la iglesia cuando sea perfecto. Para ser un hipócrita. Bueno, hermano, pues sí, ¿va? Aquí hay puros pecadores, por algo estamos aquí buscando a Dios, hermano. No sé si dice amén. Hermano, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero hermano, mire, quiero que, por eso le digo, vamos a seguir checando de Faraón. Dice, el verso 33, ¿qué le había pedido Faraón a Moisés? Ve y ora a tu Dios por mí. Y dile a tu Dios que cesen los truenos, que cese el granizo, que se detenga el granizo, entonces yo los dejaré de ustedes. Miren el verso 33, dice, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Miren el 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, empezó a buscar a Jehová Dios. ¿Sí dice así? No, mire lo que dice la palabra. Dice, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Mira, hermano, mira, por eso le digo, de verdad espero no ser falto de respeto, de verdad espero no ser grosero, espero tener el tacto para decir esto. Pero yo espero que aquí no haya nadie como Faraón. ¿Qué representarían, hermano, los truenos del granizo? Yo le platico. En aquellos tiempos, hermano, la potencia económica de Egipto eran los sembradíos. El trigo, la cebada, todo eso, hermano.
Y póngase a pensar si usted ha llevado o alguien conociera, hermano, esa vida de campo. ¿Qué pasa, hermano, si viene una lluvia torrencial, granizo, truenos? ¿Qué pasa? Se echa a perder la cosecha. Y si se echa a perder la cosecha, hermano, obviamente no se va a poder comercializar, obviamente no va a haber para comer, o sea que viene una crisis. Eso me habla, hermano, de falta de trabajo, falta de empleo, falta de salario. Y hermano, cuando Faraón se vio envuelto en ese problema, él se acordó de Dios y dijo: he pecado, he pecado. Moisés, por favor, ora a tu Dios, dile que me perdone, dile por favor que cesen, que ya no haya truenos, que ya no haya granizo, que ya no haya lluvia. Y entonces, si él lo hace, yo buscaré de Dios. Y hermano, ¿cuántas veces, espero que aquí no haya nadie, pero cuántas veces ha pasado, con todo respeto lo digo, que viene gente o vienen hermanos, espero le digo no se ofenda, que dicen: pastor, no tengo trabajo, no tengo, mi negocio va mal, pastor, tengo problemas, pastor, hay enfermedad, o ayúdenme a orar, vamos a orar, que Dios lo haga. Y mire, si Dios hace la obra, yo aquí voy a estar adorando, voy a estar sirviendo, pero me voy a empezar a portar bien, me voy a apartar de pecado. Y Dios lo hace. Y una vez que Dios lo hace, ¿qué hizo Faraón? Volvió al pecado, endureció su corazón y volvió al pecado. Por favor, hermano, no se me vaya a ofender. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo he conocido, ¿verdad?, quienes claman a Dios de verdad en esos momentos de angustia, en esos momentos de necesidad. Y es válido. Yo no te pudiera predicar de un Dios malo que no te va a escuchar. No, conocemos a nuestro Dios. Dice la Biblia: corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Él está presto. Aleluya. Y su corazón, hermano, de amor de Padre, hace que Él obre a tu favor, aún sabiendo que después de que Él te prospere, después de que Él te bendiga, después de que Él te sane, después que Él te libere, después que Él haga la obra, sabe que tú y yo vamos a ser como Faraón y vamos a regresar nuevamente al pecado. Sí, papá. Gloria a Dios, aleluya. Sí, papito. Pero yo sé que aquí no hay ningún faraón, Bendito. ninguna faraona, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hizo David después de que él fue perdonado de su pecado? Amén. Si él le servía 12 horas al día, después del perdón de pecado, él servía 25 horas al día. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Agradecido. Amén. Amén. Por agradecimiento. Sí, amén. Gloria Porque a él Dios. dijo: me perdonó. Así es, aleluya. Amén. Pero yo espero y le repito que aquí no haya nadie como Faraón, que una vez que Dios obra, le dicen adiós. Adiós. Gloria a Dios, ¿Cuántos dicen aleluya. Gloria a Dios. Vamos con los últimos, hermano. Número 22:34. Que aquí haya gente como Moisés, como David, perdón. Números 22:34. Pero que no haya nadie como Saúl o nadie como Faraón, perdón. Que hoy en esta mañana, hermano, usted le pueda decir, si lo gustara hacer en este lugar: Señor, he pecado. Gloria a Dios. He pecado. Yo no le estoy enseñando que Dios le va a rechazar, no. Dios le va a recibir. Amén. Números capítulo 22, versículo 34. Amén, aleluya. Aleluya. Este ejemplo me gustó demasiado, hermano. Me gustó mucho este ejemplo. Números 22, 34. Mire, es lo que dice la palabra. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, hermano. Gloria. Aleluya. Dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Gloria a Dios. Este está hermoso. ¿Me gustó? Amén, amén. Mira, hermano, Balaam. Si usted lee la historia de Balaam, él era profeta de Dios. Pero un día, así como a todos, yo quisiera decirle, hermano, que usted va a estar envuelto, ¿verdad? No sé cómo se llama ese plástico que le ponen a los... Sí.
yo quisiera decirle, hermano, que el momento en que usted acepte a Cristo, usted va a estar dentro de una botella de cristal que va a estar, hermano, protegido, ¿eh? No, hermano, las tentaciones van a venir al 1000. Y más cuando nos volvemos cristianos. Pero hermano, Balaam, hermano, era un profeta de Dios, tremendamente usado por Dios. Lo que él hablaba se cumplía. Él hablaba palabra de Dios, él hablaba poder de Dios. Pero un día se le presenta, hermano, un pueblo enemigo y le dice: te voy a pagar dinero, te voy a dar una millonada, pero quiero que me maldigas al pueblo de Israel, porque yo he descubierto. Por favor, hermanos, miren, aquí también esto es tremendo, ¿eh? Miren lo que descubre el enemigo. Le dice el enemigo a Balaam: porque yo he descubierto que en tus labios hay poder. Gloria a Dios. O sea, que usted es pueblo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto no debiéramos cuidar nuestros labios? Porque el diablo sabe que en tus labios hay poder. O sea que hay poder, hermano, cuando tú le gritas a tu hijo: eres un burro y tú nunca vas a lograr nada en la vida. ¿Qué estás soltando? Estás soltando palabra de poder. No sé si dice amén. Por eso, ¿cuánto hay que cuidar nuestros labios? Bueno, entonces llega el enemigo, hermano, y le dice a Balaam: te voy a pagar tanto de dinero, pero por favor maldíceme al pueblo de Israel. Hermano, despertó la codicia de Balaam. Y entonces, mire aquí, por favor, mire aquí. El espíritu de Balaam sabía que no debía ir, pero la carne de Balaam quería ir. De pronto, hermano, las primeras veces él consultó a Dios y le dice a Dios: Señor, me están pidiendo que yo vaya, pero voy. Y es como si Dios le hubiera dicho: no necesitas preguntarme eso, tú sabes que no vas a ir. Amén, amén, amén. ¿Y cuántas veces somos así, verdad? A veces sabemos que hay cosas que no debemos de hacer y aún así preguntamos: pastor, ¿qué opina usted de esto? Señor, ¿qué opina usted de esto? Y nosotros mismos lo sabemos, solo que quisiéramos encontrar una respuesta favorable a nuestros deseos. Y hermano, Balaam le dice a Dios: voy. Y Dios le dice: te estoy diciendo que no. La tercera vez, hermano, Balaam le vuelve a decir a Dios: Señor, voy. Y usted lea la historia, es como si Dios le hubiera dicho: haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Si ya te dije que no, haz lo que quieras, hombre. Bendito, aleluya. Sí, hermano, Dios se enoja. Sí se enoja. Y entonces agarra a Balaam, hermano, y se monta en su burrito. Y ahí va, hermano, su burrito Balaam. Y en ese momento, mire cómo es Dios tan hermoso, Aleluya. misericordioso. Porque dice la Biblia, hermano, que antes que Balaam llegara con los enemigos que le ofrecieran dinero, él se le aparece, hermano, se le aparece el ángel de Jehová con una espada desenvainada. ¿Sabe cómo sería eso? Con un cinturón, hermano. Bendito Dios. Aleluya, O sea, papá. por favor, no sé si me estoy explicando, hermano. ¿Qué le da a entender que Dios lo fue a interceptar? Que tiene que obedecerlo. ¿Un padre malo? Amoroso. Es un padre hermoso que dice: mira, No vas. tú te vas a perder, pero yo no quiero que te pierdas. Que ama a sus hijos. Amén. Fíjese, hermano, que si usted lee el libro de Hebreos, dice: Dios al hijo que ama, ¿qué? Corrige y disciplina. Con todo respeto, ¿a cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha corregido? Amén. Y en medio del dolor, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que si te corrigió, eres hijo. Amén. Preocúpate el día, hermano, que Él le dé viaje a tus ideas, a tus deseos, y que diga: anda, pues haz lo que quieras. Pero Dios interceptó a Balaam. Y estaba como con el cincho, era una espada, ¿verdad? Era una espada. Y mire qué tremendo, porque hasta la burra mejor primero vio al ángel que Balaam. Balaam iba tan cegado, hermano. Es que a veces, hermano, cuando Dios nos intercepta en nuestros planes, en nuestros deseos que van contra la voluntad de Dios, a veces es Dios el que está hablando a través de las circunstancias, pero nosotros decimos: no. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermano, de Balaam? Mire, el verso 34. Dice la palabra de Dios: Cristo vive. entonces Balaam dijo al ángel, una vez que él se dio cuenta que era un ángel que estaba enfrente de él, porque no lo había visto, dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he aquí, he pecado. O sea, él reconoció: estoy mal, estoy haciendo mal.
Dice, porque no sabía que tú te me ponías delante de mí en el camino. Pero hermano, ¿cuántos en esta mañana le vamos a decir esto al Señor? Sí, papá. Mas ahora, Señor, si te parece mal mi camino, yo me volveré. Yo regresaré. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Mira, yo no sé cuáles sean tus tentaciones, yo no sé cuáles sean tus pecados, yo conozco los míos, Pero una vez que Dios, hermano, te está acercando, te está acorralando, te está interceptando, hermano, te está acercando, no queda más que tirarse de rodillas Sí, papá, aleluya. Aleluya. y decirle, Señor, este es mi deseo, pero si a ti te parece mal, yo me regreso, Señor. Aleluya. Yo regreso, Sí, papito. yo vuelvo. Gloria a Dios. De los 4 personajes que yo le he mostrado, hermano, son 2 y 2. Voy a terminar con un último. ¿Cuántos como David vamos a ver aquí? ¿Cuántos como Balaam? Ojalá no haya nadie como Saúl y nadie como Faraón. Sí, papá. ¿Sabe qué dijo David? Es más, hasta David oró y lloró y dijo, Señor, lávame más y más. Soy pecador, pero lávame. Sí, papito. Seré blanco como la nieve. ¿Sabe qué dijo Balaam? Yo he pecado, Señor. Lo he hecho. Sí, papá. Pero si a ti no te gusta lo que estoy haciendo, yo me regreso. Vamos con el último, hermano, solamente creo que lo vamos a leer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lucas 15, 21. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Lucas 15, 21. Con este término. Amén, aleluya. Amén, glorifica al Rey. Gloria a Dios. Lucas 15, 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra. Y él le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén, aleluya. Mire, hermano, no voy a abundar mucho en este punto. ¿Conoce usted la historia del hijo pródigo? Gloria a Dios. Es verdad que la Biblia narra todos sus pecados, todos sus errores, todos sus fracasos. Es verdad que la Biblia lo narra. Pero ¿sabes por qué la Biblia quedó escrito, hermano, el orden de sus pecados? Para que tú y yo conozcamos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén, aleluya. Porque lo importante, hermano, no es el historial de pecados. Lo importante para mí en esta historia del hijo pródigo es que cuando él reaccionó y él dijo, y es que, hermano, es algo que todos los que estamos aquí debemos de tener en el corazón, porque ¿sabe qué dijo el hijo pródigo, hermano? Cuando él, estando en pecado, estaba, dice, que alimentando a los cerdos, ¿verdad? Las algarrobas, estaba en un chiquero, hermano. Pero ¿sabe qué dijo el hijo pródigo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué el hijo pródigo dijo eso? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero tenía todos los papás. ¿Sabe? Porque en ese momento él se acordó y él dijo, yo soy hijo de Dios. Yo estaba escuchando, rápidamente le platico esto, yo estaba escuchando la historia de Josué Morales, el primera voz del grupo Miel San Marcos. Y él mismo confiesa, hermano, que en esos tiempos antes de tener el grupo de Miel San Marcos, el hermano, dice, él mismo lo dice, yo engañaba a mi papá, yo engañaba a mi mamá, yo engañaba, dice él, los engañaba porque yo terminando el culto, por favor nadie vaya a hacer esto, es un testimonio. Dice, terminando el servicio, dice, yo agarraba y sin que se dieran cuenta, yo me iba con mis amigos y me iba yo a tomar, me iba a las cantinas, me iba yo con las mujeres. Y él mismo dice, yo pensaba yo engañar a mis padres, pero hay alguien que me veía. Dice, hermano, que un día fue la última vez, dice que él un día, dice, fue a tomar con sus amigos, finalmente dice, ¿cuáles amigos? Me despojaron de todo, me dejaron casi tirado. Dice que él regresó a su casa y venía, dice que todo vomitado, venía todo mal, todo maloliente, hermano, todos los pelos, venía mal.
Dice que era la madrugada, hermano, cuando él llegó apenas y llegó a su casa y él tocó la puerta, hermano, de su casa. Y en ese momento dice que abre su papá. Y hermano, cuando abre su papá, y cuando yo escuché ese testimonio también me quebró, ¿verdad? Porque dice que su papá le dijo, que lo quedó viendo de pies a cabeza y que le dijo, ¿cómo está el siervo de Jehová? Y dice, hermano, que en ese momento él se tiró de rodillas. Es lo mismo del hijo pródigo, cuando él estaba ahí en ese chiquero y él dijo, ¿yo qué hago aquí? Gloria a Dios. ¿Yo qué hago aquí? Mire, hermano, le platico algo rápido. En estos días, ¿verdad? En estos días hubo unas situaciones muy difíciles en mi vida y abundaban las llamadas. Por cierto, aquí está una hermanita, ¿verdad? Que me habló por teléfono. Y no sé por qué en todas las llamadas, aquí está también el hermano René, que me decían, tú eres un siervo de Jehová, tú eres un hijo de Dios. Hasta, de hecho, aquí está sentada una hermanita que me dijo, tú eres un siervazo. Y yo no lo estoy diciendo por presunción, lo que le estoy diciendo es que es como si Dios me dijera, chécate quién eres. Amén. Sí, Mira papá. quién eres. Analiza. O sea, tú no eres pecador, tú no eres un alcohólico, tú no eres un drogadito, tú no eres un ratero, tú no eres un adúltero, un fornicario, tú eres un hijo de Dios. Ven, aleluya. ¿Y cuántos en esta mañana, hermano, vamos como el hijo pródigo a reconocer y decir, ¿qué hago yo aquí? Yo necesito regresar con mi padre. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto, hermano? Que el hijo pródigo, cuando él toma la decisión de regresar, él iba con la duda de qué se iba a encontrar en casa. Le aseguro, porque él mismo lo dijo, ¿por qué él tomaría la decisión de decir, yo ya no soy digno de ser hijo, pero le pediré, le suplicaré a mi padre que siquiera me deje ser un jornalero, un siervo, un trabajador, un chalán? Pensaba él que el padre lo iba a rechazar por todo lo que había hecho. Pero una pregunta ya para terminar. Cuando el hijo, hermano, llega, ¿qué encontró en su casa? ¿Qué encontró ahí? Eso está, hermano, porque mire, en el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo le pregunté, ¿qué encontró el hijo en casa? Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Una pregunta, le repito, ¿qué encontró el hijo? Aquel hijo que pensó y dijo, voy a encontrarme un padre que me va a decir, sí, no te preocupes, te doy trabajo, vas a ser un jornalero por todo lo que hiciste. ¿Qué encontró el hijo en su casa? Amor, misericordia. ¿Sabe qué encontró? Los brazos abiertos del Padre. Amor, misericordia. Todo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros cuando vengamos arrepentidos? Los brazos del Padre. ¿Se da usted cuenta? Él dijo, yo voy a llegar y voy a ser un chalán. ¿Qué hizo el Padre? Le dijo, no. Es verdad, pecaste, es verdad. Y es más, ni siquiera el Padre se lo menciona. Pero ¿sabe qué le dio a entender el Padre con el versículo 22? Nunca dejaste de ser hijo. Eres hijo. Siempre lo ha sido. Aleluya. Eres hijo de Dios. Hermano, yo le preguntaría, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Hemos pecado? Sí que sí. Pero los brazos del Padre siempre están abiertos.